exposición. Pienso que, en primer lugar, digamos, yo voy a dar un punto de vista externo, no solamente en relación al debate, sino también externo respecto a los problemas que se debaten. Voy a explicar por qué. Voy a poner más el acento en cuestiones de términos, de conceptos. Voy a glosar, digamos, el asunto de la medición desde mi punto de vista más conceptual, más argumental, y voy a hablar un poco, digamos, de los conceptos, voy a hacer algunas observaciones y de las condiciones de la medición, y voy a terminar con algunas ideas que creo que son importantes desde fuera del debate, desde el punto de vista de la comunicación del debate y de que lo entendamos con mayor precisión que quienes no estamos metidos en el ojo del huracán. Ustedes saben que en el ojo del huracán nada se mueve. Y entonces cuando están casados, digamos, dos debatiendo, ese es el ojo del huracán, ahí nada se mueve. Y entonces sería interesante, digamos, que los que estamos fuera pudiéramos entender algo desde afuera, ¿no? Y entonces esas son mis ideas para tener en cuenta, que se basan básicamente en una conclusión muy antigua de Patrick Hughes, que es quien escribió con Kranz y otros probablemente el libro más enciclopédico sobre fundamentos de la medición desde el punto de vista filosófico y matemático a mediados de los años 70, ¿no? Y que trabajan, digamos, sobre una concepción de la medición que parte de fundamentos lógicos formales y probabilísticos. Entonces, déjenme decir dos cosas, digamos, sobre el punto de vista externo. Es decir, en primer lugar, un punto de vista externo de concepción, digamos. Yo muchas de las cosas las veo más desde el punto de vista contable primero que estadístico. Es decir, mi concepción es más contable que estadística, y en ese sentido me fijo más en las cuestiones que tienen que ver con aquello que vamos a definir para poder contar, cómo lo contamos y probablemente cómo cuando hacemos esas cuentas cometemos errores. Es decir, mi información está más informada, más basada en cuestiones de contabilidad que en cuestiones de estadística. Y en segundo lugar, un punto de vista externo también, porque voy a ir más a la lógica interna argumental antes que a la lógica que está atrás, digamos, de esta discusión, que tiene que ver con la lógica inductiva, que tiene que ver en particular, digamos, con la probabilidad y la estadística. Entonces, en ese sentido, digamos, estoy mirando un poco de afuera las cosas que se están debatiendo. Voy a trabajar, digamos, sobre los términos de cada una de los textos, los conceptos que son el significado de esos textos, y voy a usar, digamos, una idea que es la idea de presuposición, que consiste, digamos, en preguntarse sobre cuáles son las condiciones, digamos, para que unas proposiciones en particular sean verdaderas o falsas, es decir, tratar de pensar en qué es lo que se presupone cuando se dice algo para que eso que se dice tenga la posibilidad de ser o bien verdadero o bien falso. Esa es una idea bastante socorrida, digamos, en la teoría argumental y en particular, digamos, cuando leemos textos de cualquier tipo, en particular textos científicos. Y entonces voy a hacer, digamos, algunas cosas más bien muy generales. Una primera, digamos, sobre por qué esto de lo que estamos hablando es un asunto de medición. Estoy poniendo acá, cuando dice Santos 1.1, estoy refiriéndome al primer artículo de Santos y Villatoro. Cuando digo 2, estoy refiriéndome al segundo de Gordon y Nájera y así, ¿no? Y estoy poniendo fragmentitos, digamos, que los estoy numerando sobre cada uno de los conceptos que quiero comentar. Ahí ustedes ven que se dice que la multidimensionalidad de la pobreza ha sido reconocida como fundamental, digamos,
para la medición de la pobreza. Y por otro lado, desde una perspectiva de medición, la multidimensionalidad significa que las medidas observadas forman grupos que a su vez miden el constructo, que es una entidad, como ha explicado muy bien Héctor ahora, de orden superior. Yo digo que la primera, la introducción de la multidimensionalidad, es fundamental para la medición de la pobreza, y en la segunda, la multidimensionalidad significa que las medidas son, en primer lugar, de las dimensiones y luego de un constructo denominado pobreza. Creo que esa es una diferencia en el lenguaje que hace a cuestiones de concepto importantes y que va a tener, es una primera observación, consecuencias en todo lo que voy a decir después y en particular en los juicios que voy a hacer al final. Una observación 2 es que el término, digamos, pobreza multidimensional designaría un concepto, la pobreza, dotado de varias dimensiones. La multidimensionalidad de la pobreza designa, por otro lado, la relación entre el concepto y la forma en que se expresa. Me parece que eso no es trivial, es decir, cuando uno pone el adjetivo calificativo pobreza multidimensional, califica, digamos, las características de la pobreza. Cuando uno dice multidimensionalidad de la pobreza, designa la relación que guarda las múltiples dimensiones con la pobreza y por lo tanto deja un concepto por un lado y su expresión por otro. Una tercera observación es que la distinción contenida en la observación 2 anterior, en principio, digamos, no tiene el aspecto de ser relativa a la medición, aunque aparece en el contexto del discurso de la medición, sino que parece ser más bien una idea o una distinción que tiene que ver con el carácter del concepto que se pretende medir. Me parece que eso que parece trivial no debiera ser trivial, porque cuando uno habla de que algo, un objeto, digamos, es multidimensional, tiende a pensar, ¿verdad?, que ese objeto se puede representar mediante una lista de atributos. Y cuando uno dice que ese concepto se define como una lista de atributos, puede surgir o no la necesidad de medir cada uno de sus atributos y de crear a partir de esos atributos una medición que los involucre a todos o no. Entonces me parece que esa idea, digamos, debiera estar, en mi opinión, resuelta en algún momento de la conversación. Es decir, si hay una pobreza que es multidimensional, es decir, que se puede concebir como un punto en un espacio de n dimensiones, cada uno tiene una posibilidad probablemente en otro momento de medirse individualmente, y otra cosa es pensar, digamos, que hay un concepto que es la pobreza y que ese concepto se expresa multidimensionalmente. Me parece que hay una diferencia ahí de concepción importante. Estos, digamos, son esta cita, digamos, de Santos, tiene que ver con lo que ellos llaman lo fundamental para la medición de la pobreza. Ahí está la cita completa, aquí está, digamos, una observación que yo hago. Es decir, me parece que cuando se dice que la multidimensionalidad de la pobreza es el fundamento para su medición, por lo menos se ha impuesto primero una mirada integral a las privaciones con el fin de revelar los diversos aspectos que están en el centro de la pobreza. Eso es textual de los autores. En segundo lugar, han sido reconocidos los enfoques de derechos y de capacidades como los marcos conceptuales para tratar esas privaciones, es decir, hay un compromiso en la definición de pobreza que va de esa mirada integral, de esa visión de conjunto, a los enfoques que permiten distinguir en esa visión de conjunto los elementos que serían relevantes. Y en tercer lugar, se dice, se han desarrollado nuevas metodologías multidimensionales que superan algunos de los problemas para agregar diferentes privaciones. Quiere decir que ese fundamento de la medición proviene de una visión, de una teoría expresada en los marcos conceptuales y de unas metodologías que son fundamentalmente metodologías que tienen que ver con una cuestión de carácter, en mi opinión, siempre contable, que es si se pueden agregar diferentes, vamos a llamar diferentes indicadores en un índice de mayor jerarquía. Entonces, ahí
yo me pregunto, bueno, ¿qué presuponen esas oraciones, ¿no? Y creo que es importante razonar sobre eso. En primer lugar, esas oraciones presuponen que se requiere concebir que la pobreza existe como una colección de privaciones. En segundo lugar, hay que pensar que la existencia de privaciones depende de que no se satisfagan derechos o de que no se realicen capacidades. Y yo observaría lo primero, la pobreza en ese sentido, de concebirla como que existe como colección de privaciones, es un estado que se revela en múltiples privaciones. En segundo lugar, las privaciones existen en tanto hay derechos o capacidades y que para satisfacer esos derechos o para realizar esas capacidades hay limitaciones objetivas al ejercicio de los derechos o al logro de las capacidades. Ahí ya Héctor ha expresado muy bien ese punto de vista. Hay una definición que parte de una cuestión normativa, es decir, hay un enfoque que dice la pobreza existe como colección de privaciones, de esas privaciones las puedo concebir mediante este enfoque de los derechos y de las capacidades. Y en tercer lugar, esas privaciones son clasificables en relación con diferentes subcolecciones que definen dimensiones, y estas además se pueden agregar para componer un índice. Es decir, ahí aparecen todos los elementos, digamos, que estaría en este índice multidimensional de la pobreza, en la medida que existe una relación que permite agrupar las privaciones en taxones distintos. Cada privación o subtipo tiene un indicador, los indicadores son susceptibles de ser agregados, es decir, cada una o cada uno tiene un ponderador que hace posible sumar indicadores. El ponderador expresa la evaluación que se le da al indicador en el índice compuesto. Esto parece ser, digamos, una concepción de la pobreza y una visión, una definición, perdón, de la pobreza construida, digamos, ex ante a cualquier tipo de ejercicio o proceso o procedimiento de medición de las cosas. Es decir, esto parece ser algo que es a priori, ¿sí? Me parece que esa es una cuestión importante porque cuando vemos lo que dicen del otro lado de la pobreza, el artículo, digamos, el segundo de la respuesta de Nájera y coautores, dice, esta definición, dicen ellos, es una definición multidimensional en la que se puede decir que los individuos tienen ciertas carencias de recursos, y ahí enumeran cuáles son, para obtener ciertos logros, como puede ser un tipo de dieta, participar en actividades, tener condiciones de vida, etcétera, etcétera. Ahí está lo que dice. Entonces, lo segundo es que todas estas medidas se basan, dicen ellos, reconocen, citando al Banco Mundial, en diferentes conceptos y definiciones de pobreza. Ahora, el concepto de pobreza como un estado que se revela en múltiples privaciones, en principio parecería estar presente tanto en Santos como en Nájera. Pero en Santos son los aspectos mismos de la pobreza, esas múltiples privaciones. En tanto que en Nájera son en conjunto, esas privaciones, la consecuencia del estado de pobreza. Entonces creo que ahí hay una diferencia de entrada al asunto desde el punto de vista conceptual. Y entonces creo que no es menor esa, por decir así, esa diferencia de lógica interna entre los conceptos, los elementos que están presentes en esos conceptos y la forma en que se conectan. Voy a hablar muy brevemente de esto de las condiciones de la medición. Acá se dice que la medición, digamos,
es, como lo ha dicho ya Héctor muy bien, una medición directa, la que supone la definición de CENI que retoman Santos, y la pobreza tal cual fue definida es observable y su medición es factible de manera directa. Hay que preguntarse qué presuponen el carácter observable del concepto y la factibilidad de la implementación. Yo diría que el carácter observable del concepto requiere que exista un marco que lo describa, defina sus componentes y los conecte, y ese marco existe si se acepta el índice que ellos proponen. Ahora, la factibilidad de la implementación directa necesita que se capte la información mediante un sistema que instrumente ese marco. Entonces, parecería ser que el ensamblaje de fuentes que respalda el índice de Santos y compañía sería en principio el sistema de información. Ahora, ahí, del lado, digamos, de Nájera y coautores, la presunción es que los indicadores observados son manifestación de un fenómeno subyacente y no son la observación del fenómeno mismo. En la investigación de la pobreza, esto implica que las privaciones observadas tienen una estructura y son parte de una construcción de orden superior. Eso llevaría a hacer la siguiente observación 7, que es el índice de pobreza, es esa fórmula que está ahí, que es la suma ponderada de indicadores resultantes de la estructura de las privaciones y determinan el índice construido de orden superior. Entonces, el asunto acá es que de ahí, de esa teoría de la medición, surge la preocupación porque si se va a medir, hay problemas, como dice ahí, de validez y problemas de confiabilidad que ya ha explicado Héctor y que yo no voy a detener. Ahora, la observabilidad dota el índice de una forma que cuando cada indicador está sujeto a errores de validez y confiabilidad, según las distribuciones condicionales de probabilidad de cada uno, sería factible obtener. Eso conduciría a lo siguiente: ¿cómo puedo yo medir ese índice si tengo que hacerlo respetando las condiciones de validez y de confiabilidad? Yo diría que tendría yo que poner en acción esto que llamé acá un sistema de información diseñado ex profeso para captar aquellas dimensiones, indicadores que se suponen en el índice y al mismo tiempo hacerlo de manera tal que eso fuera replicable en todas las situaciones donde yo quiero aplicar el índice. Es decir, hay un presupuesto, si parto de ese a priori, que es para poner en práctica ese a priori necesito el sistema de información. Obviamente el sistema de información puesto en práctica, obviamente tendrá problemas de medición que son los habituales, digamos, habrá un error de especificación de la propia forma de medir y habrá un error vinculado, digamos, a las operaciones de medida, es decir, hay que saber si es confiable lo que estoy haciendo para medir y hay que saber si no tengo un sesgo de validez a la hora que defino en un sentido o en otro aquello que voy a medir. Ahora, yo digo que los análisis de validez y confiabilidad de Nájera y otros son pertinentes para aproximar la respuesta. No obstante, la estructura de privaciones y la construcción de orden superior que anteceden e influyen en el comportamiento probabilístico de los indicadores está presente, me parece a mí luego, en los métodos específicos que ellos usaron para confirmar o no la validez y la confiabilidad de lo que habían hecho Santos et al. Ahora, ¿cuál es mi conclusión apegada, digamos, a la idea de Subs? A mí me parece que el punto, digamos, relevante, y él lo dijo especialmente para las ciencias sociales, es que el uso racional, decía él, de la teoría de la medición puede contribuir tanto a cuestiones de construcción de la teoría general, es decir, parecería que acá hay un problema en primer lugar que tiene que ver con cómo concebimos, definimos, abordamos desde el punto de vista analítico y lógico
la pobreza. Es decir, a eso se refería Siups cuando hablaba de una teoría general, es decir, quiénes son los entes de los cuales estoy hablando, cómo se relacionan, cuáles son sus atributos, etcétera, etcétera, y a partir de ahí construía lo que él llamaba, digamos, un principio, un predicado, llamaba él, conjuntista para elaborar la teoría que se requería, y a partir de ahí, entonces, montaba, digamos, los métodos de medición, que pueden ser métodos que desde el punto de vista probabilísticos sean muy elementales, porque podrían pensarse en métodos simplemente, como se dice, de conteo, es decir, estas medidas de prevalencia, medidas de saber el score, es contar cosas. Cuando uno cuenta cosas, digamos, la estadística del conteo es mucho más simple que la estadística que se manifiesta, o mejor dicho, no la estadística, el comportamiento probabilístico estocástico que se manifiesta cuando ustedes tienen fenómenos más complicados, ¿no? Cuando ustedes tienen cosas que están sujetas a problemas de observabilidad, entonces es mucho más complicado. El conteo, digamos, es habitualmente un procedimiento relativamente simple y probabilísticamente muy conocido, como para que cuando uno tiene que hacer índices por agregación de diferentes indicadores, pueda pensar en las distribuciones de probabilidad de manera bastante ajustada, bastante cercana a lo que efectivamente está ocurriendo. Esa, digamos, sería mi idea para tener en cuenta. Es muy elemental y muy trivial, pero eso fue, digamos, lo que, leyendo estos días con cierta curiosidad lo que ellos habían escrito, me surgió de la lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Damos ahora la palabra al doctor Fernando Cortés, que seguramente también ustedes conocen bien, que fue profesor del Colegio de México, es profesor emérito de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y docente en la especialidad de Desarrollo Social aquí en la UNAM, en el Programa Único de Especialidades en Economía. Como ustedes saben, él es consejero académico en el Coneval, experto en temas de pobreza y desigualdad social, pero también tiene diversos libros sobre metodología de la investigación, muchos de los cuales hemos estado leyendo en el seminario, ¿no? Entonces, por eso es un gusto, un privilegio que nos acompañe hoy el doctor Cortés. Adelante. Gracias, Sara, gracias por la invitación. Trataré de mantenerme dentro de los 15 minutos para dejar tiempo al intercambio de ideas. Bueno, si la lectura de Martín lo llevó a algunas ideas simples y triviales como conclusión, las mías van a ser muchísimo más simples y muchísimo más triviales. Al leer los textos, yo me pregunté por dónde podía estar el origen de la discusión, sabiendo que unos autores están conectados directamente con Amartya Sen. Sabine Al-Caire, la tesis de doctorado a Sabine Al-Caire la dirigió Amartya Sen. Y Foster tiene artículos y libros escritos con él. Entonces allí está la aproximación de capabilities, tiene que estar de alguna forma. Y por otro lado, el trabajo de Nájera y Gordon, o Gordon y Nájera, que parece que cambia a veces, viene de la teoría de Peter Townsend, de pobreza relativa. Es decir, son dos escuelas de pensamiento
respecto a la pobreza. No son las únicas dos, hay otras, ¿no? Pero que se enfrentan en un caso concreto de medición. Entonces, con este antecedente, yo me pregunté dónde puede estar la diferenciación en el campo de la medición, porque podrían ser dos escuelas distintas, pero coincidir en cuanto a la medición. Y empecé a escarbar un poco. Y yo diría que en ciencias sociales, incluyo a la economía, la mayoría de los conceptos que emplea son inobservables. Ejemplo de ello es la clase social, la pobreza misma, la desigualdad, la inclusión social, el capital social, el bienestar, las preferencias del consumidor. Es decir, hay una serie de conceptos que difícilmente nosotros podemos pensar que los vamos a asir, que vamos a dar cuenta de ellos directamente por observación directa. Y aquí traigo entonces el papel de la teoría, porque la plena dilucidación de un concepto se da en el seno de las teorías en que estos conceptos están insertos. Así, el concepto de clase social en Marx, en Weber o en el estructural funcionalismo son diferentes. Y son diferentes porque están insertos en conceptuaciones diferentes. Lo mismo tenemos el concepto de marginalidad en la teoría de la modernización o en el pensamiento marxista latinoamericano. Son dos conceptos distintos envueltos en teorías diferentes. Y la pobreza tiene significados distintos en la economía del bienestar, que es la que le da sustento a la medición de pobreza por ingreso, en el campo de los derechos sociales, o en las teorías de las capabilities de Sen, o en la teoría de la pobreza relativa de Townsend. Es decir, eso parto yo del hecho de que son conceptos distintos por estar inscritos en teorías diferentes. Por un lado. El otro aspecto es lo que el día de hoy podríamos considerar que es el concepto vulgar de medición, que viene del viejo trabajo de Stevens de los años 50, tengo entendido, que es asignar números a los objetos o a sus propiedades, con lo cual medir equivale a cuantificar, porque es la asignación de números. O sea, es una visión bastante particular, por decirlo menos, de medición. Y por el otro lado, hay una larga tradición en la psicología social de medición de inobservables. Y esto parte en realidad con las mediciones de inteligencia a fines del siglo XIX. La inteligencia claramente no es directamente medible. Podemos tener indicadores
de si una persona es inteligente o no. O sea, ustedes clasifican a una persona como inteligente o no en función de algunos indicadores que les dicen o les dan la idea de si es o no inteligente. Es decir, tiene que haber una cierta relación entre ese concepto que es inobservable y ese indicador que están ustedes observando. Y me fui a la psicología social porque en los años 20 a la correlación entre ese inobservable y el observable le llamaron correlación epistémica, que era una correlación que no se podía observar, pero era una correlación epistémica, y es a partir de esas correlaciones epistémicas que se establecen después correlaciones entre los observables. Eso está en las bases del análisis factorial muy claramente desarrollado. Pero en el año 68, 64 creo que fue, Hubert Blaylock definió en la sociología que la medición en ese campo disciplinario es hacer observables conceptos inobservables, que es una concepción de medición dentro de esa disciplina que conduce hacia el desarrollo en la sociología del análisis de variables latentes que ya había sido planteado por Lassenfeld en los años 50. Entonces tenemos dos concepciones o dos conceptuaciones de medición. Una es hacer observable conceptos inobservables y otra es asignar atributos a los objetos, asignar números a los objetos o sus propiedades. Y miren, yo creo que esas son las dos concepciones que estamos viendo en esta disputa. A ver, voy a tratar de... Llevo como 8 minutos y tengo 15, todavía me quedan. En América Latina, nosotros en los gloriosos 60, en la época del florecimiento del marxismo latinoamericano y las posibilidades de transformar nuestras sociedades, desarrollamos la medición de pobreza por NBI, que ahora es tomada como modelo, ¿no? De lo antiguo. Pero se desarrolló no por motivos académicos, sino que por motivos políticos. Había que saber dónde estaban los pobres, quién eran los pobres, para poder trabajar políticamente, ¿no? 2, porque no había otros datos que los de los censos, que solo permitían dar cuenta de la educación, de la calidad y cantidad de la vivienda y de los servicios básicos de la vivienda. Ahora, lo que es notable es que allí no había ninguna teoría de pobreza. Y las teorías de necesidades básicas insatisfechas surgen después. Pero estos trabajos no se hacen dentro de la academia, se hacen dentro de los partidos políticos. Por lo menos eso es lo que a mí me tocó como experiencia. Entonces también hay que diferenciar los trabajos académicos de los trabajos no académicos, en que uno trata de encontrar respuestas a preguntas que tienen que ver con la acción en lo real.
¿qué vemos? ¿Por qué hice yo esta vuelta al NBI? Porque es, como dice Julio, la medición de OFI Oxford es muy parecida a la que usábamos en aquella época. En aquella época no ponderábamos, y aquí en algunas versiones de OFI Oxford sí hay ponderación. ¿Cuál es el problema que yo veo desde el punto de vista académico? Es que yo busco, pero no busco, como dicen los yucatecos, ¿no? La teoría de las capabilities. O sea, no encuentro la conexión entre la teoría de las capabilities y la forma como están trabajando. Y al no haber esa relación, entonces la medición se reduce a exigir propiedades matemáticas a los índices para poder distinguir las buenas mediciones de las malas mediciones. Este es un poco la lógica que sigue Amartya Sen en su famoso libro de desigualdad, y que después lo escribió reexaminado, para distinguir las buenas y las malas medidas de desigualdad. Entonces empieza a poner las propiedades que deben cumplir las medidas. Entonces hay una validación en la medición, allá abajo, está cortada. Si yo no la encontré, a lo mejor no la encontré por gallego, pero no encuentro el vínculo con las capabilities. Entonces, como se rompe ese vínculo, la medición tengo que validarla en el campo de la medición misma. Y para eso entonces uso las propiedades de las buenas medidas de pobreza, que además uno las pone, ¿no? Aquí en México hubo esa discusión, y en algún momento uno de los autores que proponen una medida alternativa a la oficial propuso el conjunto de propiedades que debía cumplir una buena medición de pobreza, que iba más allá que las que ellos exigen. ¿Y qué creen ustedes? Que su medida sí las cumplía todas y las otras no. Es decir, son medidas como ad hoc también, porque uno podría inventar un montón de medidas para juzgar las buenas mediciones de pobreza. De hecho, la otra corriente es: olvidémonos que hay una teoría, ya tenemos el concepto dilucidado dentro de la teoría, tenemos indicadores respecto a las dimensiones que esa teoría dice que hay que tomar, que hizo una construcción conceptual, se toman los indicadores, y luego tenemos el problema de ver en qué medida la medición que tenemos. No me voy a meter con los análisis factoriales ni con los métodos estadísticos, que veo que tú también los obviaste, ¿no? Porque para entrar a esto hay que conocer métodos multidimensionales, análisis de ecuaciones lineales estructurales, factoriales y un montón de técnicas que son relativamente recientes, excepto el factorial, que es un poco más antiguo. Pero el asunto es en qué medida los indicadores tienen una buena correlación epistémica con mi concepto. ¿Es eso lo que me estoy preguntando?
Y si no lo tiene, si no hay, ese es el concepto de confiabilidad. Y si no lo hay, lo que ocurre es que los indicadores van por un lado y el concepto va por otro. Se rompe la relación entre el concepto que uno está intentando medir y los indicadores. Entonces es tan fundamental como eso. Si no, pasa lo que muchas veces pasa en las tesis de maestría y de doctorado, es que el marco teórico va por un lado y el análisis empírico y los datos van por otro, que no tienen nada que ver. Y el otro problema que también hay que abordar, además de la confiabilidad, es el problema de la validez. El problema de saber si estamos midiendo lo que queremos medir. Porque podemos estar midiendo una cosa distinta, muy confiablemente, pero algo diferente. Entonces, el asunto es, en definitiva, de que aquellos temas que parecen temas viejos, temas olvidados, temas de la epistemología, cómo piensa el empirismo, que se forman los conceptos, que es bastante frecuente. Los temas de medición, confiabilidad, y este tipo de tópicos que parecen muy alejados del quehacer y parecen muy antiguos, como ustedes ven, están presentes en una discusión que salió publicada hace 2 meses, es decir, es 2019. Gracias. Muchas gracias. Pues abrimos ahora un espacio para el intercambio con los asistentes. Si tienen alguna pregunta. Abrimos la ronda. Así, ¿verdad? Decía un colega, profesor en el Colegio de México, que él cuando daba clase se preguntaba, ¿y en qué cassette? Cuando había cassettes, algunos de ustedes ni siquiera sabrán ¿en qué cassette estará grabando cada estudiante lo que yo estoy diciendo? Entonces, aquí ese riesgo siempre está presente. 2 observaciones y una pregunta para Héctor. Yo no podía dejar de pensar algo que para mí fue muy sorprendente cuando vi en un pequeño libro cuál era la historia de los termómetros y cómo fueron los primeros termómetros construyéndose. Y los termómetros, algunos ya bastante sofisticados, se construyeron antes de saber qué medían. El concepto de temperatura no se tenía. Entonces uno puede tener un instrumento y una métrica sin saber qué está midiendo. Dejo esa observación a un lado. La otra es un libro que yo creo que se debe calificar como un libro de historia, que se llama Las medidas y los hombres, de Vítor Kula, y que muestra cómo un país que llegaba a dominar a otro, lo primero que hacía es imponer sus sistemas métricos. Y a mí me llama la atención, yo no sé quiénes de ustedes, porque eso todavía uno lo ve en México,
llega uno a ciertos pueblitos y todavía le venden algunos productos con cuartillos. El cuartillo es un cubito cortado de madera y ese es su sistema métrico y sigue siendo, y no lograron imponer los españoles en esos territorios sus medidas. Entonces lo que Kula dice es que lo que se está buscando es una unificación. Hay entonces una lucha de poder por imponer una medida. Yo me pregunto en los casos que nos presenta Héctor, si hubiera una unificación, una medida unificada que reuniera esas dos, o que se impusiera, que se pudiera imponer desde fuera como una buena medida, ¿cómo sería? Y llama la atención, y yo no sé cómo lo vivirán en el Reino Unido, que el sistema métrico decimal parece que llegó con muchos tropiezos y todavía no creo que esté completamente instalado. Y sin embargo, ¿cuántos instrumentos de medida vemos hasta en los gimnasios, los aparatos, que tienen en un lado la escala en libras y en el otro en kilos, ¿verdad? No nos hacemos problema. Entonces la pregunta para Héctor es si estas dos formas de medir, y si entiendo bien, las han aplicado en varios países en el mundo, si más allá de lo que arrojen la confiabilidad y validez sobre ellas, si llevan a conclusiones diferentes respecto a cómo están los países, cómo son las distribuciones internas de la pobreza, etc. Porque, pues, si no hay diferencias en eso, y si estamos buscando una diferencia en una cuestión técnica que sin duda es importante, pero yo creo que nos podríamos detener un poquito a pensar. Aquí. También tengo una pregunta para Héctor. Algo que mencionaba el doctor Cortés me pareció muy interesante. Sugería en su intervención que el problema surge de una desconexión entre el marco teórico y la sección metodológica de la investigación hecha por OFI. Pero algo que quería preguntar sobre la opinión que tienen es si no pudieran ser empíricamente equivalentes ambas aproximaciones teóricas, si no pudiera servir igual a la perspectiva de capabilities la herramienta estadística de análisis factorial. A mí me da la impresión de que no es el tema de venir de dos tradiciones teóricas diferentes, que no es capabilities o la desconexión de capabilities con el abordaje empírico, como pudiera ser esa desconexión con cualquier otra, digamos, que la culpa no la tienen las capabilities, que si pudieran ponerse de acuerdo, aún con dos marcos teóricos diferentes sobre la medición de pobreza, sobre una buena medida de pobreza, estas dos, digamos, escuelas sobre el concepto. Buenas tardes. Bueno, nosotros revisamos las lecturas, ¿no?, de ustedes en el seminario, y ahí me surgió una duda cuando estaba revisando el primer artículo, que fue la respuesta, ¿no? La primera respuesta o la crítica. Como que no me quedó muy claro qué concepción tenían ustedes de la medición de la pobreza, en el sentido en que tenía que ser multidimensional o unidimensional. O sea, yo lo entendí, no lo dicen así explícitamente, pero yo entendí que ustedes estaban más a favor de una medición, o de que el constructo de pobreza se tendría que medir a partir de una dimensión nada más. Entonces, bueno, primero aclarar si así lo entendí bien, y la segunda pregunta sería, en el caso de que consideraran que tendría que ser una medición multidimensional, también criticaban algunos de los indicadores o algunas de las dimensiones que utilizan Santos y Villatoro, ¿no? Entonces, una de las que mencionaban era el indicador de seguridad social,
como que no era del todo confiable. Entonces quería saber pues un poquito también como si pudieras ahondar más en eso, en por qué la parte de seguridad social consideran que tal vez no está directamente relacionada con la pobreza, cuando por ejemplo el Coneval pues sí lo considera, y en agosto que vino Gonzalo Hernández Licona pues decía que justamente con la parte de seguridad social era de los límites junto con el ingreso de por qué no bajaba la pobreza, ¿no?, en México. Entonces, sería todo. Buenas tardes. Dos preguntas para el doctor Héctor Nájera. La primera tiene que ver con los umbrales que utilizan para los indicadores medidos mediante ingreso. No es claro en la discusión del artículo ni incluso en Panorama Social si los umbrales que se utilizan es un umbral agregado para toda Latinoamérica o hay umbrales específicos. Queda claro que cómo se capta el ingreso en Nicaragua no es lo mismo cómo se capta el ingreso en Chile, y ahí hay en un esfuerzo por hacer una medida global o regional de pobreza, me parece que puede haber algunos sesgos, y me preocuparía si no se hizo un trabajo de homogenización tanto de la medida de bienestar en ese caso particular de ingreso como del umbral. Y la segunda pregunta, o más bien duda, quiero ser un poco conciliatorio entre Bristol y Oxford, no sé si me lo permitan. En Bristol, no sé si hayan pensado en alguna forma de arreglar o de cambiar un poco la medida de OFI tal que pueda reflejar las propiedades deseables en términos estadísticos. Está un poco reflejada la inquietud diciendo que si se incluyen indicadores que tengan más prevalencia o que aquellos que se incluyan tengan distintos umbrales, puedan ser elementos que puedan dar como más flexibilidad, tener una medida más contrastable. Entonces es para preguntar si efectivamente han tenido esa inquietud, y si la han tenido, cuáles han sido los indicadores o umbrales que han tenido para tener para corregir la medida un poco en ese sentido. Gracias, buenas tardes. No formo parte de esta comunidad, pero ya me estoy integrando. Ya voy a poner ojo en las conferencias que vienen adelante, ¿no? Yo estoy haciendo mi tesis de doctorado justo sobre determinantes de pobreza rural. Hace algunas semanas fui al Colmex y escuché la presentación de la gente que venía de Oxford sobre ese indicador multidimensional de la pobreza, ¿no? Me llamó mucho la atención el concepto, las ideas que están manejando. Y ahora que los escucho aquí a todos, pues entro en un conflicto grande, ¿verdad? Porque digo, ahora, ¿qué es la pobreza? ¿Cuál voy a considerar como pobreza? Pero bueno, yo no me quiero meter en la parte de definición de pobreza en mis estudios. Sin embargo, sí me surge ahorita como ese cuestionamiento. ¿Qué tanto vale la pena este conflicto entre conceptos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde tendríamos que llegar para poder tener una definición acabada de pobreza? Yo creo que eso es difícil porque me imagino que es un concepto dinámico, ¿no? Quizá en unos 50 años ya no sea lo mismo la pobreza. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos básicos que sí valdría la pena discutir a la hora de definir la pobreza? Gracias. Bueno, pues gracias por sus preguntas. Entonces procederíamos a los comentarios finales.
ponentes. Y pues si me permiten, hay muchísimas preguntas e inquietudes, pero yo aprovecharía nada más, si me permiten hacer una pregunta, aprovechando que está aquí el doctor Cortés, que está en Coneval, dado que en realidad esta problemática sería para cualquier medición multidimensional de la pobreza. ¿Qué sabemos de nuestra medición de pobreza en el caso mexicano? ¿Cumple o no con estos criterios? Porque sabemos que existen algunos estudios, ¿no?, de validez y confiabilidad. Entonces, bueno, entonces, para los dos la pregunta. Gracias por las preguntas. Curiosamente, en agosto, en un seminario organizado por Dave, presentó cuál es el origen del estudio de la pobreza, David Gordon, del origen de la pobreza, del estudio de la pobreza en Reino Unido. Y una de las cosas que él encontró fue parecido a la historia del termómetro. Porque en la época victoriana, cuando estaban las preocupaciones de las enfermedades transmisibles, principalmente por el agua contaminada, empezaron a tratar de entender por qué la mortalidad se comportaba como se comportaba. Y conforme hemos ido avanzando en el estudio de la mortalidad por causas prevenibles, lo primero que surge es por algún tipo de exclusión, desigualdad, etc. Y el origen del concepto de pobreza en algunos estudios tiene que ver porque se estaba manifestando de alguna manera, ¿no? Y entonces surgió la pregunta de cómo conceptualizamos este fenómeno, ¿no? Es decir, uno vio, digamos, los datos de cierta forma y después uno construyó el concepto. La medida, digamos, desde el enfoque de privación relativa y desde el enfoque de Oxford sí se ha aplicado con los mismos datos para algunos países. En Uganda, que es uno de los pocos países donde la medida global de OFI, que está pensada para medir pobreza aguda, funciona, la identificación del grupo pobre y no pobre comparada con el método consensual es bastante similar. ¿Y esto es magia? ¿O por qué llevan a lo mismo? Pues no, porque ambas medidas, digamos, son confiables, separan bien a los grupos dado un score de privación y son válidas, están más o menos apuntándole al mismo fenómeno, que es lo que uno esperaría ver en medición. Hay discrepancias muy fuertes, no solamente en términos de prevalencia, sino de cuál es el perfil del grupo pobre y no pobre. Voy a regresar a eso, sobre todo por la última pregunta. Prácticamente en el resto de los países, ¿no? Y es en los países donde la medida de Oxford es poco confiable. Ahí la identificación de grupos es bastante diferente y efectivamente uno obtiene distintos resultados. Entonces sí va más allá de la discusión técnica, digamos, y tiene que ver con qué políticas haces para qué grupos, y hay claramente un efecto en ese sentido. Yo creo, y recuperando la última filmina del doctor Martín, uno puede pensar en un marco general de medición, ¿no? Yo creo que deberíamos pensar en un marco general de medición que aplique a medidas que vienen de teorías distintas. No veo cuál pueda ser el problema. De hecho, cuando escribimos el primer artículo, el primer borrador, la idea era esa. Era proponer a la teoría de la medición y a validez y confiabilidad como principios rectores para el escrutinio de medidas de pobreza multidimensionales, independientemente de qué escuela venían. Y la respuesta que recibimos de uno de los dictaminadores, que era alguien de OFI, fue que no, que estábamos estábamos importando cosas que no debíamos importar. Yo en realidad no veo cuál es el problema. Y en la última respuesta que nos da Emma Santos, igual apunta que no va por ahí, no va por tener los mismos criterios que además son externos, ¿no? Para poner, digamos, a competir distintas mediciones.
como dije al principio de la presentación, el consenso yo creo es que la pobreza es multidimensional. Nosotros en el artículo, Martín lo recuperó en algún momento, partimos de una definición multidimensional de pobreza. Quizá la complicación es esta idea de que hay un fenómeno general que es pobreza y después hay dimensiones anidadas en ese gran fenómeno y eso puede reflejar cierta homogeneidad, que es otra de las formas en cómo se define confiabilidad, pero efectivamente es un fenómeno con múltiples dimensiones, es la forma como nosotros lo vemos. Respecto al indicador de seguridad social, hay que hacer varias distinciones. Una primera distinción es que la medida oficial mexicana, el referente principal es la ley, ¿no? Y el marco de derechos. Y dentro del marco de derechos uno puede vincular el sistema de protección social con algunos derechos especiales, como no hay un derecho, digamos, a no ser pobre, pero hay derecho al agua, educación, alimentación, etc. Entonces uno puede hacer el vínculo dentro del marco de derechos. Nosotros no partimos del marco de derechos porque la medición propuesta por OFI no estaba explícitamente, aunque sí recuperaba algunos rasgos del marco de derechos. Lo que observamos ya en el análisis es que el indicador de seguridad social, pensémoslo como es el mejor invento, uno de los mejores inventos del siglo pasado para erradicar pobreza. Pero no tener seguridad social, digamos que uno puede poner en entredicho si es una manifestación o no de pobreza, si es un predictor, es resultado de, o en realidad antecede a la pobreza. Y allí es donde, dependiendo de cómo se mide en algunos países y cómo operacionalizó la definición Emma Santos y Pablo Villatoro, uno encuentra que en algunos países está demasiado alejado del resto de los indicadores, parece andar respondiendo a otro tipo de fuente de variación. CEPAL ahora está tratando de arreglar la medición monetaria de pobreza. Hasta donde tengo entendido, la forma en cómo se hizo fue la canasta esta famosa de CEPAL, que da líneas distintas por país, pero la canasta es la misma por países. Y CEPAL parece que el próximo año va a sacar una canasta actualizada, y estaban pensando en sacar una canasta relativa para cada país, pero ya no me queda claro si lo van a lograr hacer, pero pues es una canasta de los 80s, me parece. Sí, ¿no? Y que obviamente pues esto también tiene un impacto. A veces no pensamos en ingreso desde este punto de vista de error de medición, pero ingreso tiene muchísimo error de medición, especialmente cuando uno quiere hacer comparaciones país a país utilizando ingreso. Marco general, canasta. Si se puede hacer, digamos, un marco híbrido de medición, el doctor Fernando lo dijo muy bien, la medida de OFI es muy parecida al NBI de los 70s, que no surgió en la academia, surgió, nos ponía el ejemplo de un origen político, más bien, en el caso de Chile, y en el caso argentino la medida de Beccari y Minujín fue dentro del Instituto de Estadística, que tenía que resolver un problema con los datos que tenían. Uno puede dejar, de hecho, un poco de lado el marco de capacidades y hacer medidas que recuperan los indicadores clásicos del NBI, acceso a servicios básicos, materiales de la vivienda, educación, si se quiere, con indicadores que provienen del método consensual de privación, de la teoría de privación relativa. De hecho, hay un ejercicio que se va a publicar el próximo año para Argentina, y efectivamente esta medida, digamos, en los términos de validez y confiabilidad, es una de las mejores que yo he visto. Entonces sí hay forma. La cuestión, yo creo, es qué tanto necesitamos la teoría de capacidades como marco para medir pobreza, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta. Si uno está haciendo análisis de determinantes de la pobreza, pues la pobreza es una de las variables clave. Y si está mal medida,
los estimadores que tú vas a obtener, los coeficientes de la regresión, supongamos, las pruebas de diferencia de medios, lo que tú quieras, va a estar lleno de ruido. Hay ejemplos, por ejemplo, en la región, donde se utilizan medidas que tienen baja confiabilidad, muy pobre validez, y lo que pasa es que cuando tú estimas un modelo para producir estimaciones de pobreza a nivel de áreas pequeñas, las estimaciones andan por cualquier lado, ¿no? Porque estás finalmente modelando ruido, ¿no? Entonces, medir bien, que yo creo que es el gran mensaje aquí, es una de las prioridades en el quehacer de la investigación, ¿no? Y sí, efectivamente la pobreza cambia en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y el marco y la teoría de donde se ancla esta idea de que la pobreza cambia en el tiempo y el espacio es la teoría de Taussend de privación relativa. Curiosamente, nuestro último párrafo de la crítica de Emma Santos y Pablo Villatoro es que la medición latinoamericana requiere incorporar alguna noción de pobreza relativa para mejorar los indicadores. En un artículo que se publicó hace 2 semanas de Emma Santos, llega a la misma conclusión. En ningún momento tuvo que decir necesitamos recuperar la teoría de capacidades. Lo que tuvo que decir es necesitamos alguna noción de pobreza relativa. Y con eso... Ah, sí, me queda eso. No, yo no tengo preguntas. Sí. En realidad, quien hizo el análisis con fiabilidad de la medición del Coneval lo publicaste, ¿no? ¿O no? Está publicada, fue Héctor, y encontró niveles aceptables de confiabilidad de la medida de Coneval, pero que, como siempre, y el tiempo no tiene clemencia, la medición ha ido perdiendo confiabilidad a lo largo del tiempo. Y no es difícil de entender. Piensen ustedes, ya que debe ser lo más cercano, hay una parte en que se usan líneas de pobreza. Y para eso se usan canastas. Las canastas fueron construidas con base en información de 2006. Resulta que en 2018 o 2016 ya hay cambios en las estructuras del consumo. Piensen ustedes en los discos compactos, que en 2006 todo el mundo andaba con discos compactos, ahora ya nadie, ni las computadoras tienen lectores de discos compactos, ¿no? Y así desaparecieron una serie de productos que estaban en la canasta. Entonces la canasta de 2006 envejeció. Y así va el hecho de que haya habido una campaña de combatir el piso de tierra, y que el piso de tierra ya prácticamente no existe, entonces deja de ser una variable y ya pierde el poder discriminatorio. Entonces, está metido en la medición, por consiguiente también tiene que ver con el envejecimiento, y así hay muchos elementos. Ahora, la gran ventaja que tiene el método de Taussend es que no usa el ingreso para medir pobreza. Y eso es una ventaja muy grande, porque todos sabemos las dificultades que hay con la medición de ingreso del INEGI, a un punto tal que el INEGI se embarcó ahora en una revisión de la forma de medir ingreso para que tenga algún efecto en 2024. Tuvimos la crisis de la medición de ingresos en 2015, 2016, que se rompió la serie, que hubo que calcular a través de un modelo
estadístico de comparación, o sea, ya no se está midiendo pobreza con la información que declara la gente, sino que lo que produce un modelo estadístico que se basa en la INOVE, ¿no? Entonces, esa es una ventaja muy, muy grande. Y lo interesante sería, como preguntaba Rosa María, es saber si se mantiene o no la equivalencia si cambiamos la medición a una medición del tipo de privación relativa, si la serie se rompe o no se rompe. Y ahí entramos a uno de los temas estadísticos que están en la punta el día de hoy en este tema, que es, ¿cómo se traduce weighting? De igualización, es decir, el problema es, si yo tengo una medida en el tiempo y cambio algunos indicadores, ¿sigue siendo comparable o se rompe la tendencia? Y hay una forma estadística de, tú lo llamas invarianza estructural, ¿no? Entonces, ese tema creo que es el tema que viene en la discusión de la medición de la pobreza, además de la actualización de la medición y la discusión si se sigue con esta línea que tenemos o hay un cambio. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes y a todos ustedes por estar aquí. Creo que ha sido una discusión muy rica de temas complejos que difícilmente se pueden abordar en este marco de tiempo, pero sí es una invitación a que sigamos profundizando en esto y a que incorporemos también en nuestras investigaciones pues esta rigurosidad metodológica, ¿no? Entonces, también los conmino a que estén pendientes de las siguientes pláticas de economía pública, sesiones que seguramente reanudaremos en enero del siguiente año porque estamos ya al final del semestre. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.